El tema el atributo que estamos todavía batallando, creo que este es el cuarto mensaje de este atributo, se llama la soberanía de Dios. Estamos conociendo a Dios soberano. Entonces, mis amados hermanos, hemos llegado a un punto en la soberanía de Dios para poder ver más de cerca cómo es la Trinidad en la soberanía. Para poder ver la Trinidad en la soberanía, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. También eso me había olvidado indicarle a los hermanos que nos visitan por primera vez. Nosotros somos lo que comúnmente los hombres denominan como trinitarios. Somos Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta iglesia, en esta congregación. Amén. Bien. Entonces, mis amados hermanos, abran su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 135, en el versículo 1 en adelante. Vamos a leer ese salmo para poder asentar base en nuestro estudio en el día de hoy. Salmos capítulo 135, en el versículo número 1 en adelante. Gloria al Señor. Leemos esta bendita y eterna palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Ahí nomás sentadito como están mis amados hermanos. Ahí hay un título en Reina Valera, dice: la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque allá ha escogido a Jacob para sí, y Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sejón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te honramos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu grandeza, tu gran nombre, tu poder, tu maravilla. Tú eres Dios benigno, benevolente, tardo en airarte y grande en hacer misericordia. Delante de tu presencia estamos, Señor, en esta hora, suplicándote que nos instruya, suplicándote que nos enseñe, Señor, que salgamos de este lugar capacitados, instruidos. Trae la reprensión, Padre amado, favorable a nuestra vida. Trae, Padre amado, la amonestación, Padre bendito de la gloria. Traiga usted, Padre, la exhortación a nuestra manera de andar, y que podamos salir de este sitio edificado por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos,
Hemos tomado la extensidad de este salmo para poder describir algo muy interesante. Es que el Salmo 135 comienza siendo una recomendación y también termina haciendo una recomendación. Y la recomendación que comienza haciendo es alabar el nombre de Jehová. Y termina en la misma postura, indicando que toda la tierra bendiga el nombre de Jehová. La recomendación primera es alabar a Dios y la condición última, la recomendación última es bendecir el nombre de Jehová. Pero en intermedio de este salmo tenemos algo muy interesante, es que dice que en primer lugar este hombre está narrando, está relatando que el Señor mató a reyes poderosos o a hombres poderosos por el simple hecho de mostrar quién es el que está al mando y quién es el que está al control de todas las cosas. Y no solo eso, dice que hay dioses falsos y en medio de esos ídolos el Señor hace una descripción general de los órganos, hace de pronto los sentidos, y está hablando de los sentidos. Dice que el Señor dice que estos dioses, estos ídolos, tienen de pronto todo lo que pueda tener un hombre. Un hombre, mire cómo hacen los ídolos a imagen del hombre. Y mire cómo es hecho el hombre a imagen de Dios. El hombre es hecho a imagen de Dios. Pero los hombres hacen sus ídolos a imagen del hombre. Entonces, se imaginan, más o menos un Dios ha de ser así, como tal fulano, y lo vamos a hacer así, con esta figura. Entonces, mis amados hermanos, el Señor hace una reprensión en medio del contexto de este salmo, indicando, por decir, en el verso, el número 14 del capítulo 35, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Luego dice el 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Vea esta situación. Los hombres hacen sus dioses con plata y oro en los días de la antigüedad. Hoy día ni siquiera lo hacen de plata ni de oro, porque con la delincuencia que hay, se roban a los ídolos. Es por eso que ahora los hacen de harina, de yeso, de piedra, que es algo invaluable, perdón, no es que es algo que no sirve, para decir el término exacto. Es algo que no sirve, hermano, porque es un precio que está por abajo de todos los precios. Mis amados hermanos, ¿se dio cuenta? Los dioses del mundo han venido en decadencia en cuanto al valor. Comenzaron con oro y plata y fueron bajando con barro, y ya ni siquiera el barro, porque ven que es de barro, es una obra bonita. Ahora lo hacen de harina porque la harina es más barata, la cal. Fueron devaluándose los dioses y es lo que son. Nunca han valido nada. En cambio, el Dios soberano dice que él no es hecho de oro o de plata. Él vive en lugar donde las calles son de oro. Es decir, Él pisotea el oro. Ahora, mis amados hermanos, es interesante esto. Y hace una descripción. Dice el verso 16, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Mis amados hermanos, la humanidad va camino de ceguera y camino al hoyo, porque no se frena un momento. Antes de venir para acá, estaba prendido la televisión en mi casa y mi hijo Mateo, el mayor, dice: papá, mire cómo van subiendo a una virgen. Estaban dando, hoy día creo que están haciendo una ceremonia acá en Ecuador
de la llamada Virgen del Quinche, ¿no? Algo así. Y entonces la suben con unas poleas, le hacen una entrada triunfal y la suben con una polea porque ella no se puede mover por sí sola, es que no se va a hacer. Y los hombres están ciegos, pero hay algo muy interesante, es que mi hijo me dice, a ver, ¿hay una virgen o cuántas vírgenes hay? Porque ellos mencionan a esta virgen y él dice, bueno, hay Virgen del Carmen, Virgen del Rosario, Virgen de Sopapo, Virgen de tanto y Virgen de uno y del otro. Pero el hombre termina diciendo, ahí está la Virgen María. O sea, hay un poco de cosas. Hermano, hubo una sola mujer en la cual Dios escogió para que venga su hijo. Entonces es así, de esa manera, hermano, que los hombres van al hoyo por la ceguera que tienen, por su ceguera. Ahora, entonces termina diciendo el Salmo, termina diciendo en su última parte, dice, en el verso 19, vamos a ver el verso 17. Tienen oreja y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Es decir, que los hombres están tan ciegos, tan sordos, están tan mudos como estos. Y luego dice el verso 19, casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová, los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Y eso, los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová, implica todo aquel que tenga temor en el mundo entero, bendiga el nombre del Señor. Ahora dice el verso 21, desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Bien. Entonces usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con la soberanía? Eso es soberanía. Soberanía es que Dios es el único digno de alabanza, de honra y de adoración. No hay otro. Esa es soberanía. Él está diciendo que el Señor está hablando aquí, lo que acaba de hablar el salmista es teología. Él está hablando teológicamente que hay dioses paganos que aunque tengan oídos, ojos, narices, lo que sea, pero no les funcionan esos órganos, pero que su Dios sí. Él está dice, desde Sion sea bendecido, porque Él habita en Jerusalén. Aleluya, porque Él es real. Entonces Él es soberano, y como yo explicaba anteriormente, soberano quiere decir que a Él no lo suplanta nadie, ni nadie está por encima de Él, que nadie lo puede a Él subordinar. Él es autónomo, Él es único. A Dios nadie le puede dar órdenes, nadie le puede exigir, nadie le puede demandar. A Dios nadie puede demandarle ni exigirle. La humanidad, cuando se presente ante Dios, debe de venir en humillación. Bien, ahora vamos a entrar en el asunto de la soberanía en la Trinidad. Como a Dios nadie le puede dar órdenes, entonces cuán importante es la Trinidad, ya que la función que cumplen los tres, eso también es soberanía. Hermano, como dijimos que a Dios nadie le puede dar órdenes, entonces nosotros que somos necesitados y vamos donde el Señor, ¿cómo podemos obtener un favor de parte de Dios Padre? ¿Cómo podemos obtener el favor de Él si a Él no le podemos exigir nada? Entonces por eso es que existe la Trinidad. Está el Hijo y está el Espíritu Santo, que nosotros por medio de ellos llegamos al Padre, porque no podemos ir directamente al Padre, sino por medio de la Trinidad completa. Es que esto es muy interesante. Ejemplo, el Padre emite juicio contra el pecado. Miren la posición del Padre. Dios tiene un nombre y que se llama Jehová de los ejércitos, uno de los cuantos nombres, Jehová de los ejércitos. Y como Jehová de los ejércitos es un Dios de guerra, Dios es un Dios de guerra.
Y siempre que ha salido a la guerra ha ganado. Entonces, Dios nunca ha perdido una batalla, hermano. Entonces, como es un Dios de guerra, mi amado hermano, como es la máxima autoridad de guerra, ¿cómo podríamos presentarnos a tal Dios, tal guerrero, tal... No puedo ni expresarme, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Vaya al libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 2 al 3. Vamos a entender algo. Mire cómo obra Dios, el Dios Padre, emitiendo juicio contra el pecado. Porque siempre va a ser contra el pecado. Dice Sofonías, capítulo 1, versículo 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El verso 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y haré a los hombres, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ese es Jehová, ese es Dios Padre, ese es su proceder. Usted dirá, no, pero yo conozco un Dios de amor. Por eso usted tiene que seguir a Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque es que hay alguien que intercede. Porque Dios, porque Jehová como tal, Él es Jehová de guerra, Jehová de los ejércitos, Jehová guerrero. Esto fue en días del rey Josías de Judá. Ese es el carácter del Padre. Él no tolera el pecado. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, no vino Dios así nomás, Jehová como tal a la tierra a perdonar a los hombres. Es porque, mi amado hermano, Él no tolera el pecado. Si Dios hubiese venido directamente, Jehová, no hubiese venido Cristo, hermano, moríamos todos simplemente con el resplandor de su santidad. Nadie podía quedar vivo, porque Él no tolera el pecado. Por eso es que hizo este asunto de enviar a su Hijo. Porque si Él hubiese venido directamente, mi amado hermano, Él no tolera el pecado. Todos hubiésemos sido quemados, la raza humana exterminada. El Hijo intercede por el Padre, el Hijo intercede al Padre por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 24. Y esa manera de pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, mis amados hermanos, tenemos algo muy interesante aquí. Es que Cristo vino a morir por nosotros los pecadores y está intercediendo por nosotros allá con el Padre. Está intercediendo. Entonces, mira el beneficio de la soberanía de Dios en la Trinidad. El beneficio para la raza humana, en que es por medio de Cristo que nosotros encontramos los favores del Padre, porque de otra manera Dios no tolera el pecado, dice el libro de Sofonías. Y no solo intercede Cristo, sino que es el mediador entre el Padre y el pecador. Vaya a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es más o menos así. Estábamos como en un ring, Dios de un lado y el hombre del otro lado, y Dios simplemente con levantar de pronto su dedo nos mataba. Él tiene su pelea ganada, nosotros perdemos por todos lados. Entonces, pero como la idea de Dios
no es que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento y se salve. Entonces Dios envía a su Hijo para que sea el mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es un abogado que hace de árbitro. Un mediador es un árbitro. Es el que está en medio. Está en medio para hacer lo siguiente, para decirle al Padre: Padre, ten misericordia de este. Pero al otro contrincante, que somos los humanos, no le dice: por favor, hijitos, tengan misericordia de Dios, que Dios se cansa. No, dice: arrepiéntase. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo en los evangelios: arrepentíos, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso, el reino de los cielos acercado, significa que estamos en destino o en recta final, que no hay tiempo. Es lo que está diciendo Cristo, porque de lo contrario serán condenados. Cristo a nosotros nos dice: arrepiéntase, por favor. Y al Padre dice: ten misericordia de ellos. Esa expresión casi similar la usa en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, perdónalo, Señor, ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando a veces pensamos que Dios es el mediador, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, pensamos como que los humanos con Dios estamos igual para poder competir en una guerra. No, hermano. Recuerde que en Apocalipsis dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y nadie podrá, y nadie ha podido vencer. Él es invencible. Amén. Es por eso que tenemos que venir a Cristo, para entrar en la intercesión que Él hace al Padre. Mientras las personas no vengan al Señor, no gozarán. Por decirlo, los hombres sin Cristo no gozan de este privilegio de la intercesión de Cristo al Padre. Ellos no gozan de esto. Cristo intercede por los suyos. Él ruega al Padre por los suyos. Y no es como nosotros pensamos, como se piensa comúnmente. Amén. De pronto Dios es soberano y me libra de todo peligro. Usted ha escuchado a las personas que no son cristianas y dicen: hermano, Dios nos libra. Dios nos libra, hermano. Porque la gente entiende que Dios es soberano, porque se ha malinterpretado la soberanía de Dios. Porque se ha predicado diciendo que no, hermano, pero Dios es soberano. Y esa palabra de Dios soberano es para aplicar, para dar a entender a la gente que no es así. La gente da a entender que Dios es soberano, que aunque tú hagas lo que hagas, Dios estará a tu favor. No, hermano. Cuando yo digo que Dios es soberano, yo debo de tener temor. Porque precisamente porque Él es soberano, ya Él hace, soberano quiere decir que Él hace lo que Él quiera. Pero no hace lo... ¿Y por qué no nos ha destruido? ¿Por qué no nos ha matado? Porque el Hijo intercede. Entonces vemos el beneficio de la Trinidad. El Hijo intercede al Padre para que no mate a la humanidad. No es como que anda y reza 10 Ave María y ya el Señor te perdona. No, hermano, no es así. No es así. Esto es que nosotros tenemos que pedir al Señor en arrepentimiento y fe. Tenemos que venir humillados delante de Él. Tenemos que presentarnos delante del Señor como lo que somos. Que somos pecadores, que somos gusanos, que no somos verdaderamente valorables o tenemos un valor, sino que el valor es Él nos da a nosotros. Nosotros no venimos con valor al Señor. Nosotros somos como aquella manzana que está dañada, aquella fruta que está podrida. Pero es el Señor el que nos pone un valor a nosotros. Y en base a eso, nosotros vinimos humillados. Y Cristo, mi amado hermano, Él es el que va a estar intercediendo por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo
La función del Espíritu Santo en la Trinidad vino a guiarnos a la verdad. Ese es el trabajo que cumple el Espíritu Santo. El trabajo del Padre, aunque la gente diga, uy hermano, pero ¿qué está diciendo? Pero la función del Padre es que no tolera el pecado. Y como no tolera el pecado, Él aborrece el pecado. Y todo lo que es pecado, Él lo extermina. Hermano, ¿y nosotros qué somos? Pecadores. Gloria, aleluya. Y como somos pecadores, ¿qué es lo que nos merecemos de parte de Dios? Ser exterminados, la muerte, el castigo. Amén, ¿está bien? El castigo nos merecemos, hermano, gloria al Señor. Pero por eso vino y apareció Cristo. Y Cristo intercede por nosotros para que el Padre no derrame su indignación sobre estos cuerpos pecadores. Y ahora el Espíritu Santo cumple otra función extraordinaria. La de Cristo es de interceder. Y el Espíritu Santo es la de convencernos para que entremos en la intercesión de Cristo. Y el Espíritu siempre está trabajando, mi amado hermano. Dirá usted, en los impíos solamente, no, en los creyentes también. Porque diariamente vivimos pecando. Y es el Espíritu el que nos redarguye. Es el Espíritu el que nos amonesta. Es el Espíritu el que nos convence. El Espíritu nunca descansa, nunca cesa, nunca para. Él siempre está haciendo su trabajo. El Espíritu no es vago como nosotros, que nos cansamos, que ponemos objetamos. Hermano, vamos a hacer esta actividad, hay problemas. No, hermano, esto que no. El Espíritu hace su trabajo sin parar. El Hijo hace su trabajo sin parar. Y Dios el Padre hace su trabajo sin parar. Ellos no paran. Nosotros sí queremos descanso. Hermano, si yo tuviera 1 año sin trabajar, ¿usted puede creer esas palabras? Otros dicen, aunque sea un día que yo no trabaje todo el día, yo estoy seguro que sin trabajar igual te vas a cansar. Yo me canso de estar acostado en la cama, hermano. Yo me canso. Yo no sé usted. Bueno, he visto gente que no se cansa, hermano, de estar acostado. Yo me canso, hermano. Converso con mi esposa y verá, 5 de la mañana, hermano, yo revoleteo, hermano. No puedo estar más en esa cama. ¿Sabe qué? Todo trae aflicción de espíritu, todo es cansancio. Bien, entonces vaya a Juan capítulo 16 versículo 13 para ver cuál es la función del Espíritu de Dios en la soberanía. Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Cristo hablando, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16 versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo Jesús, Él va a hacer su trabajo. Él os guiará a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y Cristo es la verdad manifestada, lo que se conocía en el principio como el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Entonces el Espíritu nos guía a la palabra. Y cuando dice la Biblia que cuando llegamos a la palabra, esa es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces conocemos la verdad, venimos a Cristo, estamos en Cristo, caminamos con Cristo. Cristo intercede y el Espíritu sigue convenciéndonos. Ahora dice, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, el Espíritu se sujeta. El Espíritu es tan bíblico. El Espíritu se sujeta. Hermano, el Espíritu es la tercera deidad. Mi amado hermano, y se sujeta al trabajo que a Él le corresponde. Y nosotros, hermanos, los hombres, ¿por qué no nos sujetamos? Hermano, ¿por qué los hombres, los hermanos evangélicos, no nos sujetamos?
dice que Él no hablará por su propia cuenta, significa que hablará lo de otro, y dice, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu no se adelanta a hablar sandeces. El Espíritu simplemente su trabajo silencioso. Mire, observe esto, el Espíritu habla silenciosamente. ¿Cómo es eso? Bueno, tiene que estar en el Espíritu para poder comprender eso. El Espíritu habla silenciosamente. Y es cuando usted de pronto está haciendo lo malo y usted siente, mi amado hermano, que no es correcto lo que está haciendo. El Espíritu está hablando. Una manera de hablar tan poderosa. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está hablando escatológicamente. Es lo que, porque escatología es estudiar las cosas futuras. Y el Espíritu Santo te hará saber lo que habrá de venir. O sea, te avisora el Espíritu Santo que te vas al infierno. ¿Qué es lo que viene después de esta vida? Un gran juicio, una horrenda condenación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, avisarnos que viene un infierno, que viene el lago de fuego, que viene condenación eterna. Y nosotros vinimos a la verdad. Él nos convence, porque Él convence de pecado, de juicio y de justicia. Él convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, mi amado hermano, Él no nos deja ir al desfiladero. El Espíritu Santo nos habla escatológicamente, dice, viene un juicio donde los hombres serán echados al lago de fuego y donde otros serán llevados a vida eterna. Entonces nosotros vamos a venir humillados al Señor. Ahora, el trabajo que hace el Espíritu Santo es soberanía. Este no descansa hasta llevarnos al Hijo, siempre está convenciéndonos, pero aún la manera de cómo nos convence es soberana. Porque el Espíritu no nos convence rogándonos como que Él se siente humillado, como muchos predican en el día de hoy, que el Espíritu Santo se pone a llorar porque los hombres no cambian, y entonces frustrado y decepcionado llora sin consuelo. Eso no es verdad. Yo he escuchado a ciertos predicadores decir, el Espíritu se pone muy triste cuando usted no viene al Evangelio, el Espíritu llora, y dicen algunos, yo he visto llorar al Espíritu Santo. Mentira del diablo. El Espíritu Santo, Él no se humilla ante los hombres. Dice que Él convence. Mi amado hermano, el Espíritu Santo es tan poderoso y sagrado que incluso nadie que blasfeme contra Él será perdonado. Entonces Él no puede andar llorando. Uy, mira mi hijito, pobrecito. No, el Espíritu Santo no anda por ahí llorando como decepcionado, como frustrado. Él no anda llorando. Mi amado hermano, vaya a la Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 32. Mateo 12, versículo 31 al 32. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces usted piensa que el Espíritu va a andar llorando. No. Entonces nosotros, ¿qué es blasfemia, mi amado hermano? Blasfemia es hablar o adulterar o perjudicar o dañar o destruir el testimonio de alguien o hablar cosas que él no ha hecho. Entonces, si nosotros blasfemamos del Espíritu Santo, mi amado hermano, no somos perdonados. Entonces, ¿qué es lo que indica aquí? Indica que debemos de andar es nosotros, hay Espíritu Santo, nosotros, hay Espíritu Santo, perdón. Tener cuidado de qué palabra hablamos, de qué acción hacemos, porque nosotros somos los que debemos andar ahí todo compungido, porque el Espíritu Santo es muy delicado, hermano. Es tan poderoso el Espíritu Santo
Pero queremos, ay, el Espíritu Santo, cómo te ruega y cómo te ruega, y llora el Espíritu Santo. Yo he visto predicadores que dicen, yo lo he visto llorar al Espíritu Santo. Hermano, qué mentira. En primer lugar, ¿cómo va a ver al Espíritu, hermano? Si el Espíritu no se ve, es un Espíritu. Y dice que yo le he visto llorar. ¿Y cómo llora el Espíritu Santo, hermano? Qué mentira más grande, qué falacia. Entonces, mis amados hermanos, dice el verso número 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, contra Cristo. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, a mí alguien me tiene que explicar este asunto, cómo que el Espíritu Santo anda llorando, hermano. Sino que la manera de cómo el Espíritu convence ni siquiera es tierna y delicada como los hombres piensan. No, no es así, sino más bien es fuerte y poderosa. Y el Espíritu Santo es imponente, ya que Él le muestra al pecador su podredumbre, les muestra el pecado que aborrece el Padre y nos recuerda la muerte del Hijo que fue por consecuencia de nuestros pecados. Cristo dijo que el Espíritu convencería al mundo de su pecado. Juan capítulo 16, versículo número 8. Vaya ahí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, que el Espíritu Santo no le dice pobrecito pecador, no le dice, mira pecador, mira tu pecado. Es porque el pecado no es algo lindo. Dice que Dios no tolera el pecado. Y el Espíritu Santo, mi amado hermano, dice, mira tu pecado. No está diciendo pobrecito, tu pecadito. No, hermano, mira tu pecado. Eres pecador. Y el pecador que es destituido ¿por qué el hombre no tiene relación con Dios? Por el pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre y a Dios? El pecado. El pecado es el que separa al hombre de Dios. Entonces el Espíritu Santo no va a venir con palabras ahí llorando y que dice, el Espíritu Santo dice, eres un pecador. Él nos hace ver el pecado. La palabra convencer significa redarguir, que también significa en realidad la palabra redarguir. Vamos a ver lo siguiente. Esta traducida, redarguir, lo que se usa en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es del griego electos, que significa convencer, reprobar y por implicación amonestar. La raíz de la palabra es prueba, convicción. Se trata de presentar evidencia o prueba. Una forma de la palabra redarguir significa refutar, significa que refuta. El Espíritu Santo siempre va a refutar. A la gente dice, hermano, pero mire, yo oro en mi casa. Yo igual en mi casa, yo hermano, yo ahí hasta ayuno y vigilo. Pero hermano, pero no puedo dejar el pecado. ¿Usted piensa que el Espíritu Santo va a estar de acuerdo con eso? El Espíritu Santo refuta, dice, no es correcto. Y luego también significa amonestar. La palabra redarguir o la palabra convencer es amonestar. Él redarguye, él convence con amonestación. Amonesta. La Biblia de las Américas en este pasaje utiliza la palabra reprender. Significa que en vez de redarguir, cuando se habla de convencer, dice reprender. Que el Espíritu reprende, que la palabra redarguir es reprender. Entonces, lo que el Espíritu hace cuando nos convence es que nos está reprendiendo. ¿Cómo nos corregían nuestros? Voy a citar a nuestros padres de la antigüedad, no los padres de ahora, los padres alcahuetes del día de hoy, hermanos. Perdónenme la expresión. Los padres, y aquí hay algunos hermanos mayorcitos que me van a dar la razón. ¿Cómo convencían los padres de la antigüedad lo que hoy se entiende como la hiperactividad de los niños, que no es nada más que malcriadez de los niños? ¿Cómo convencían los padres? Con un buen reprensión.
¿Qué estás haciendo, Vinicio? Ven acá, Cleopatra. Eso no se hace. Hoy dicen, los chicos están haciendo travesura de pronto y dicen, mijito, deja para más tarde sigue haciendo esto. Es para tratar de convencerlo. Y ese tiene la idea que luego tiene que volver a eso. No, pero si usted aquí dice que una de las fórmulas de redarguir significa de raíz. Es que usted de raíz lo quita, dice en el hebreo. Entonces dice, no vuelves a coger eso, y es que no vuelve. Ya tengo bastante que conversar con los ancianos de la iglesia, para que me incluyan en eso, porque eso también es para mí. Yo también soy joven, hermano, no crean. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no anda por ahí como un pobrecito, que es la idea que se tiene, hermano, que Él anda tan sufrido y tiene una pena en el alma, el Espíritu Santo, y que anda dolido porque los hombres. No, hermano. El Espíritu Santo es poderoso y es santo, y Él es Espíritu, Él atraviesa, Él se cruza por donde Él quiere andar y por donde no quiere no anda. Pero Él es Espíritu y es santo, y como santo Él reprende, Él redarguye, Él convence de pecado, de juicio y de justicia. Porque Él es parte de la soberanía de Dios en la Trinidad. Miren cómo trabajan los tres. Si solamente, como la gente dice, que solo es Jehová, ¿cómo podíamos llegar a Él si somos gusanos, si somos nada? Sino que, mis amados hermanos, llegamos allá por medio del Hijo. Y para llegar al Hijo ha venido el Espíritu Santo y nos ha llevado. Miren qué tan hermoso es el trabajo. Es un trabajo muy hermoso, hermano. El Espíritu convenciéndonos, redarguyéndonos, amonestándonos, reprendiéndonos, llevándonos al Hijo. Y el Hijo intercede: Padre, ya que están aquí, ruego por los míos, Señor. Ruego por los míos. Ruega por los de Él. ¿Cuáles son los de Cristo? ¿Quién es de Cristo, hermano? Gloria, aleluya. Él está intercediendo. Entonces el Padre, por amor a su Hijo, recuerde que es el único en quien tiene complacencia. Hijo, yo muchas veces pienso en esta manera. Yo digo, de pronto Dios está irado. Porque, yo veo en mi parte humana, cuando los hombres nos airamos y estamos a reventar, y de pronto, para no explotar nuestra ira humana, que es pecaminosa, nos hacemos. ¿Verdad? Nosotros soplamos. Dice la gente, inhale, exhale. ¿Cómo es algo así? ¿El juego que le hacen? ¿Sí? Sí. Pues yo muchas veces pienso que Dios ni siquiera hace así, porque si Dios hiciera. Hermano, ¿quién podrá soportar el hálito, el aliento, el Espíritu de Dios? ¿Quién podrá estar en pie? Nosotros hay veces por ahí nos olvidamos que somos cristianos y viva las islas. Hermano, al rato decimos, oye, pero yo he sido cristiano, hermano. Mira qué andaba haciendo. Oye, hay veces nos perdimos del hilo y estamos en conversaciones no adecuadas y un poco de cosas, y hermano, y nos olvidamos de que Dios es soberano, y nos olvidamos de todo, y cuando de pronto llega el Espíritu Santo y nos redarguye. La verdad que yo he sido cristiano y mira dónde estoy metido. ¿En qué me he metido? Fuera quisiéramos en ese momento, para amigo, para amiga, me voy a arrepentir en ese momento, estoy haciendo mucho pecado. Estoy convencido de que nadie hará eso. Dirá, espérate, Señor, un ratito, déjame terminar un poquito más y después que salga aquí oro y me arrepiento.
Hay que tener mucho cuidado, hermano. Para terminar, estamos terminando. La soberanía en la Trinidad hace un gobierno impresionante. Tenemos que humillarnos ante la soberanía del Dios Trino y adorar sin parar, como nos muestra la Biblia en el salmo que leímos al inicio, o en la mayoría de los salmos. Vamos a leer una vez más el Salmo 135 para culminar, pero lo vamos a leer en otra traducción. Lo leímos al comienzo en Reina Valera de 1960. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes los que sirven al Señor. Allá dicen alaben los siervos. ¿Quiénes son los que sirven al Señor? Alábenle. Dice, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Esa es la implicación también, que le alaben. No es como los que sirven en la casa del Señor. Dice, otra vez me toca a mí dirigir, otra vez me toca cantar, otra vez me toca predicar, otra vez a mí, otra vez a mí. Hermano, tenga cuidado. Alábele al Señor. El verso 3. Porque Él es Señor, porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. Celebren con música su precioso nombre. El 4. Pues el Señor escogió a Jacob para sí y a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Allá dice ídolos. El Señor es más grande que cualquier otro Dios. Eso es soberano. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. Él está en el centro de mando. Él está en el control. Recuerda que cuando usted y yo estamos en nuestra casa y de pronto nos sentamos en el sillón, en la silla o en el mueble, en el sofá, no sé qué usted tenga en su casa, o simplemente con tachito y se sienta ahí, pero usted lo que no le puede faltar es el control del televisor. Porque se cree, y los hijos inclusive dicen, papi, quita el control. Porque se creen que usted es se puede decir el que está al mando de la casa. En el hombre, en el caso del hombre. Cuando el hombre sale, entonces dicen a la mamá, mamá, quita el control. No es el caso en lo de Dios, pero tenga una idea sobre eso. Dios está al control de todo. Toda la gente debemos decir, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, Señor, si es tu voluntad. Pero la gente dice, le ordeno, le decreto, yo digo, establezco, le ordeno a Dios. Para que usted tenga una idea, ¿quién es Dios, hermano? Hay que tener mucho cuidado. Mira el verso 7. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Hermano, cristianos reprendiendo los temblores. Reprendo al diablo, hermano. El diablo no puede hacer mover la tierra. Esa es la presencia de Jehová que tiembla la tierra. El que hace temblar la tierra es Dios. Y los hermanos reprendo al diablo que la tierra tiembla. Y hermanos, el verso 8. Destruyó el primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales. Hablando en cuestión de los primogénitos. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y todo su pueblo. El 10.
hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Hermano, no es cualquier Dios, hermano, es el único Dios. A Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Escucha esta palabra. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación. La fama de Dios se conoce en cada generación. A través de la historia, todo el mundo ha conocido la fama de Dios. El 14. Pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Y esto es hablando en un sentido profético. Estaba hablando de su Hijo. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Salmo 135. No te lo estoy leyendo en otra versión, hermano. El verso 16. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. El 19. Y está en signo de admiración. Oh Israel, alaba al Señor. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, alaben al Señor. Oh levitas, alaben al Señor. Todos los que temen al Señor, alaben al Señor. Y quiero simplemente puntualizar algo, porque la gente dice, hermano, los salmistas, los que tienen el don de cantar, ellos son los que... No, hermano, dice que todos alaben. Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Dios. El verso 21. El Señor sea alabado desde Sión, porque Él vive aquí en Jerusalén, decía el salmista. Alabado sea el Señor. Ahora el Señor no solo vive en Jerusalén, el Señor está aquí también. Por eso es que Él es digno de suprema alabanza. Hermano, con este atributo he conocido más a mi Señor. Hoy temo más a mi Señor y me rindo más a Él. ¿Cómo hemos conocido el carácter de Dios a través de sus atributos? Hermano, Dios no es simplemente un nombre como Dios. La gente toma en broma, en juego el nombre de Dios. Los hombres, muchas veces nosotros haciendo cosas aberrantes, decimos, pero Dios tiene compasión, pero Dios es bueno. Yo no creo que esa sea la expresión. Deberíamos decir, Dios es temible. Mira lo que yo he hecho. Pero no, los hombres dicen, mira que Dios es bueno y perdona lo que he hecho. No se preocupan. No nos hemos preocupado, hermano, de que Dios puede destruirnos. Siempre pensamos que Dios puede ayudarnos, pero no nos preocupamos que nos puede destruir. ¿Sabía que los animalitos tienen un sentido común mucho más temeroso que nosotros los humanos con relación a las cosas eternas, divinas? Cuando ellos ni aún ha venido la tormenta y ellos corren y huyen, sí, por lo que va a venir.
En cambio, los humanos estamos en medio de la tormenta diciendo, como Dios es mi Dios. Debemos de vivir en temor, en temblor. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Mira que he faltado. Mira que he pecado. Póngase sobre su pie, mis amados hermanos. Vamos a orar para dar gracias por la palabra.